Moisés desde chico siempre fue un niño diferente. Nació en tiempos de gran opresión, cuando los hebreos eran esclavos en Egipto, obligados a trabajar bajo un faraón que temía su número y su crecimiento como pueblo. El decreto era despiadado. Todos los varones recién nacidos debían ser arrojados al río. Sus padres, Amram y Jocabed, vivían cada día entre el miedo y la esperanza, cuidando cada movimiento para proteger a su hijo. Cada descuido podía costarle la vida. Sin embargo, ellos confiaban en que Dios preservaría a Moisés y cumpliría su destino extraordinario. Desde pequeño, Moisés mostró una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de los demás. Escuchaba con atención las historias de Abraham, Isaac y Jacob que sus padres le contaban cada noche. Aprendía sobre la fe, la obediencia y la perseverancia. Cada relato alimentaba en él un sentido de responsabilidad que se mezclaba con la vida lujosa que llevaba en el palacio del faraón. A los pocos meses, su madre tejió una cesta de juncos y lo colocó dentro, cubriéndolo con telas para protegerlo del agua y del frío. Con lágrimas en los ojos, lo dejó flotar en el Nilo. Este acto de fe marcó el inicio de la historia de un hombre que cambiaría la vida de su pueblo para siempre. La hija del faraón encontró al bebé y se conmovió al ver su inocencia. Decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas, criándolo como príncipe con lujos y educación real. Aunque disfrutaba de privilegios, sentía un vacío interior que no podía ignorar. A medida que crecía, Moisés mostraba compasión y justicia. Se escapaba en secreto para observar a los hebreos trabajando en los campos, viendo sus manos callosas y su cansancio. Estas experiencias despertaron en él un sentido de liderazgo y responsabilidad que se manifestaría con fuerza años después. Cada injusticia lo impulsaba a imaginar un futuro diferente para su pueblo. A los 12 años ayudaba a los más pequeños y defendía a los débiles, resolviendo conflictos con madurez. Sus tutores notaban su inteligencia y capacidad para liderar. También notaban su inclinación hacia la empatía, rasgos poco comunes entre los jóvenes de palacio. Su mirada siempre buscaba lo correcto y su corazón no podía permanecer indiferente ante la injusticia. A los 18 años, Moisés presenció un evento que cambiaría su vida. Un egipcio golpeaba a un hebreo y Moisés no pudo quedarse quieto. Intervino y en el forcejeo mató al agresor. Comprendió que su vida ya no podía continuar en Egipto como antes. Debía huir y reflexionar sobre su destino, mientras la responsabilidad de liberar a su pueblo empezaba a pesarle. Se refugió en el desierto de Madián, dejando atrás el palacio y los lujos. Allí comenzó una nueva vida como pastor de los rebaños de Jetro, su futuro suegro. Aprendió la disciplina, la paciencia y la humildad del trabajo sencillo. El desierto le enseñó a escuchar, a observar y a valorar la vida en su estado más puro. En Madián, Moisés, con 20 años, se casó con Séfora, la hija de Jetro. Formó una familia que le brindó amor y compañía, aunque la sensación de un llamado superior nunca lo abandonó. Un día, mientras cuidaba su rebaño, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. El fuego tenía un brillo sobrenatural, iluminando el desierto con un resplandor que lo llenó de asombro y temor reverencial. Desde la zarza, Dios habló con voz poderosa, llamando a Moisés por su nombre y revelándole que había sido elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés respondió con duda: «Señor, ¿quién soy yo para enfrentar al faraón y guiar a un pueblo que ha sufrido tanto tiempo?». Dios le aseguró que no estaría solo y que Aarón, su hermano, sería su portavoz. Confortado por la promesa divina, Moisés comprendió que su vida hasta ese momento había sido preparación para este gran desafío y que no podía escapar de su destino. Aarón, su hermano mayor, escuchó la historia y le dijo: «Moisés, no tengas miedo. Yo estaré a tu lado hablando por ti si es necesario. Juntos podemos convencer al faraón». Con 40 años, Moisés regresó a Egipto. Cada paso lo llenaba de recuerdos del palacio y de los hebreos que había observado sufrir desde lejos. Cuando finalmente llegó al palacio, se presentó ante el faraón y le dijo con voz firme: «Deja ir a mi pueblo para que pueda servir a su Dios». El faraón se burló y endureció su corazón, rechazando la petición y desafiando a Moisés. Así comenzaron las plagas. Primero llegaron ranas por toda Egipto, saltando por casas y palacios, cubriendo cada rincón. Luego vinieron los mosquitos, picando a personas y animales, provocando desesperación. Langostas cubrieron los campos y devoraron toda la vegetación, mientras la oscuridad cubría la tierra durante días enteros. Cada plaga mostraba la fuerza de Dios y la fragilidad humana, y Moisés seguía guiando al pueblo con paciencia y determinación. Cada vez que el faraón se negaba, Moisés le recordaba que la voluntad de Dios era más fuerte que cualquier rey humano. El pueblo avanzaba por el desierto.
con Moisés guiándolos y recordándoles que Dios los protegería. Cada paso era un aprendizaje, y cada dificultad reforzaba la fe del pueblo en la promesa de la libertad. El cruce del Mar Rojo se convirtió en un momento decisivo. Moisés levantó su bastón y, obedeciendo la instrucción divina, las aguas se separaron, dejando un camino seco por donde el pueblo pudo pasar. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el agua volvió a su cauce y el ejército quedó atrapado. El milagro fortaleció la confianza de todos en Moisés y en la guía de Dios. Durante la travesía, el pueblo enfrentó hambre y sed. Moisés intercedió ante Dios, y el maná comenzó a caer cada mañana, mientras el agua brotaba de rocas, satisfaciendo sus necesidades de manera milagrosa. Cada prueba reforzaba la identidad del pueblo como elegido de Dios. Moisés les enseñaba leyes, ritos y principios de justicia, formando una nación que debía vivir de acuerdo con la voluntad divina. A lo largo del desierto surgieron rebeliones y quejas. Algunos dudaban de Dios y de la guía de Moisés, deseando regresar a Egipto. Pero Moisés los llamaba a la paciencia, recordándoles el pasado de opresión y la promesa futura. El liderazgo de Moisés se mostraba en cada decisión. Organizaba al pueblo, mediaba conflictos y enseñaba a respetar las leyes. Su sabiduría y valentía mantenían la cohesión y la esperanza viva. Aarón, su hermano, continuaba siendo su portavoz y aliado. Juntos enfrentaban desafíos y protegían al pueblo, demostrando que la unidad y la cooperación eran esenciales para sobrevivir y prosperar. Moisés también experimentaba momentos de soledad. La responsabilidad de guiar a toda una nación lo llevaba a reflexionar sobre la fe, el pecado y la justicia, fortaleciendo su conexión con Dios. La fe del pueblo creció a medida que presenciaban milagros y señales. Cada evento recordaba que la libertad y la bendición provenían de la obediencia y la confianza en el Todopoderoso. Con el tiempo, los jóvenes que habían nacido en el desierto crecieron, preparados para heredar la tierra prometida. Moisés los instruía en justicia, leyes y fe, asegurándose de que estuvieran listos para asumir la responsabilidad de su nación. Durante 40 años de travesía, Moisés enfrentó pérdidas y desafíos constantes. La disciplina, la paciencia y la enseñanza se convirtieron en su legado, preparando al pueblo para su futuro en Canaán. El liderazgo de Moisés no solo se basaba en la autoridad, sino en la compasión y la justicia. Escuchaba al pueblo, resolvía disputas y enseñaba que la verdadera libertad incluía obedecer y honrar a Dios. Antes de su muerte, Moisés ascendió al monte Nebo. Desde allí, contempló la tierra prometida, llorando y agradeciendo por haber guiado al pueblo hasta el umbral de su destino. Aunque no entraría en la tierra, Moisés confió en Josué, su sucesor, recordándole que la fe y la obediencia garantizarían la victoria y la prosperidad del pueblo. El pueblo se reunió para despedirse de Moisés. Sus ojos reflejaban respeto, gratitud y amor por el líder que los había guiado durante décadas de dificultades y milagros. Moisés les recordó una vez más la importancia de la unidad, la fe y la obediencia, dejando un legado que trascendería generaciones. Su vida se convirtió en un ejemplo eterno de liderazgo guiado por Dios. Moisés murió a los 120 años y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Su legado permaneció intacto, recordando a Israel la libertad, la justicia y la fe como principios fundamentales. Josué asumió el liderazgo, guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Gracias a las enseñanzas y al ejemplo de Moisés, Israel entró como una nación unida, fuerte y fiel a Dios. La historia de Moisés sigue siendo un faro de inspiración. Enseña que la fe, la obediencia y la justicia pueden transformar vidas incluso en circunstancias difíciles. Moisés liberó a un pueblo de la opresión, estableció leyes, consolidó una identidad nacional y dejó un legado de esperanza, coraje y devoción que continúa inspirando hasta hoy. El viaje de los hebreos, guiados por Moisés, mostró que la libertad no se limita a escapar de la esclavitud, sino a vivir con justicia, unidad y fe en cada paso del camino. Cada milagro, cada ley y cada enseñanza reforzó la confianza del pueblo en Dios y en su guía. Moisés demostró que un verdadero líder actúa con humildad, compasión y valentía. Y el cruce del desierto no solo fue físico, sino también espiritual. Enseñó al pueblo a depender de Dios, a perseverar y a valorar la libertad que tanto habían anhelado. El nombre de Moisés quedó grabado en la historia como el libertador, el legislador y el guía espiritual que transformó a Israel de esclavos a nación elegida.